de Loyola y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se desempeñó como coordinador nacional del programa Prensa Escuela en la Organización de Estados Americanos. También ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es gerente general y director asociado de la consultora Tironi y Asociados en Perú. Buenas noches. Gracias, Abel. Gracias, Abel, por la generosísima recuento de mi vida. Bueno, seré muy escueto y breve. Lo que a mí me solicitaron para esta ponencia, para esta presentación, es ¿qué hacer después de la crisis? Coincido con Paul en que ¿qué hacer después de la crisis? Entra dentro del yo oculto, muchas veces inconfesable de las empresas. Entonces, lo primero sería anotar que ¿qué hacer después de la crisis? Es parte de un ejercicio psicológico, un ejercicio emocional sumamente fuerte, pero inevitable. Y creo yo que eso es lo que diferencia a las empresas líderes en su campo de las empresas del montón. No solamente cómo enfrentan las crisis, sino qué hacen con las crisis luego que éstas han pasado o tratando de resolver las cicatrices que dejan a su paso. Lo primero que quisiera señalar es que las crisis pueden ser una amenaza, pero también una oportunidad. ¿De qué depende? Hay un ideograma chino, ustedes seguramente ya conocen ese aforismo, que grafica con los mismos trazos la idea de la crisis, pero también la idea de la oportunidad. Y creo que esos van a ser los dos ejes sobre los cuales voy a hablarles esta noche. ¿Por qué motivo? Porque para los chinos, y a mí me huele que esto es cuento chino, pero lo escuché, así que lo tomo, por lo menos es bonito, ilustra, invita a la imaginación. Para los chinos, la crisis en sí misma tiene una oportunidad. ¿Por qué motivo? Porque genera una situación de estrés, y en esa situación de estrés también puede salir algo nuevo, algo bueno, algo positivo. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es si crisis es igual a oportunidad o, como decía, es un puro cuento chino. Seguimos, y lo primero que valdría la pena revisar es qué son las crisis. Si hacemos una breve definición de las crisis, tendríamos que las crisis son fundamentalmente situaciones anómalas que irrumpen, son circunstancias deliberadas o fortuitas que producen un desequilibrio de un sistema, que rompen cierta armonía, rompen cierta estabilidad, y que afectan de manera drástica las relaciones normales de una empresa, una persona, una organización con su entorno. Y como consecuencia de esta ruptura de la armonía se afecta la imagen pública. Si no se afectara la imagen pública sería una crisis, pero no estaría circunscrita dentro de lo que llamamos las crisis mediáticas. Pueden ser crisis empresariales, pero que si no trascienden las fronteras de la organización no serían motivo de nuestra preocupación, sino son crisis más de naturaleza organizacional, si ustedes quieren. Algunas características de las crisis, me parece que es importante señalarlo. Lo primero es que las crisis son sorpresivas. Es cierto lo que dijo Paul en su presentación, hay crisis en cámara lenta, uno sabe que van a aparecer, sin embargo es difícil precisar el momento en el cual van a detonarse, en el cual van a gatillarse. Lo más probable es que sean las crisis sorpresivas. Todos sabemos qué va a suceder, como la novela Es el hombre que debe morir, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a morir, pero el tipo no. Entonces hay ciertas empresas que uno sabe pues que van a enfrentar crisis, y simplemente la estrategia que emprenden muchas de ellas es, en vez de tomar el toro por las astas, simplemente prolongan la agonía hasta que estalle la crisis. Entonces, lo primero es que las crisis son sorpresivas, aunque sepamos que van a venir. Lo segundo es que son únicas. Uno cree que con un manual de crisis, y no estoy criticando los manuales de crisis por supuesto, pero uno cree que todo está dicho, uno cree que el radar funciona perfecto, que todas las circunstancias han sido ponderadas y que todo ha sido contemplado y está todo. Eso es falso. O sea, no hay manual que contemple todas las crisis. No hay crisis igual a otra. Por eso señalo que las crisis son únicas,
Y lo digo aunque los consultores lo digan. Pese a los consultores que creen que creemos que sabemos todo acerca de las crisis, eso no es así. O sea, las crisis son perversas, son multiformes, son multimodales, son amorfas, muchas veces vienen por donde uno menos se lo espera. Sin embargo, tengo que señalar que en el fuero interno, todos los gerentes y miembros de la dirección de una empresa saben cuáles son los grandes flancos por los cuales van a venir las crisis. Evidentemente las crisis son victimizadoras. Hay una víctima que pone contra las cuerdas a la organización. Muchas veces la organización se convierte en una víctima, pero lo que quiero decir es que siempre hay un eslabón débil que le hace la vida imposible a la empresa, a la organización. Entonces hay una situación de desequilibrio, pero también es una situación asimétrica donde la empresa opera en la opinión pública, opera una especie de mecanismo de David y Goliat, y las simpatías no van contra el más fuerte, sino van por el más débil, que normalmente no es la empresa. Entonces tenemos que las crisis son victimizadoras, y además tienen un efecto punitivo. O sea, las crisis son mecanismos sociales, son mecanismos sociales que sirven para castigar los valores de una compañía o castigar la compañía por algo que ha hecho o ha dejado de hacer y que tiene una sanción moral, una sanción social y que por lo tanto debe ser castigada. Y ese castigo opera a nivel de la reputación. Como sabemos, la reputación es uno de los principales activos que tiene una organización y por lo tanto es importantísimo conservarla. Sin embargo, es también muy fácil de perder. Las crisis son urgentes en el sentido de que tienen sus propias velocidades, establecen sus propias agendas y como son subversivas, alteran absolutamente todos los planes de la organización. Eso quiere decir que son urgentes, son impostergables, no esperan y establecen su propio set de prioridades. Por lo tanto, las crisis son desestabilizadoras, pues rompen el equilibrio, rompen esa entropía, rompen ese status quo, y pone en entredicho la armonía en la cual supuestamente está la empresa. Evidentemente, y aquí voy entrando en el tema, las crisis cuestionan las cosas. ¿Por qué digo que voy entrando en tema? Porque en este cuestionamiento acerca de la empresa hay el germen de una estupenda oportunidad de reflexión acerca del rol de la empresa, no solamente para afuera, sino hacia adentro, y debería permitir, pasada la crisis y haciendo el post-mortem, analizar cuáles son las debilidades de la organización, cuáles son los puntos flacos de la organización y por qué motivo esa organización generó la posibilidad de gatillar una crisis. Menciono esto porque las crisis tienen distintas etapas, si seguimos por favor. Como sabemos, hay una fase preliminar que ya mencionó Paul en su presentación, hay una fase aguda que es la que nos preocupa cuando estalla la crisis, es la crisis en sí misma, es cuando uno no puede pensar y experimenta este efecto de miopía, donde todo aparece distorsionado, todos son enemigos, todos son malos, la prensa nos quiere sacar los ojos, los gerentes o los socios piden cuentas, en fin, es una situación de estrés altísimo. Sin embargo, la crisis puede adoptar una fase crónica. Cuando la crisis se instituye y hay empresas circunstancias, organizaciones que están en una fase de crisis prácticamente permanente. Sin embargo, y vamos entrando nuevamente en tema, hay una fase postraumática. La fase postraumática es la fase en la cual ya se ha resuelto la crisis y la empresa, o lo que queda de ella, con los gerentes o los que queden vivos luego de la crisis, porque suelen quedar algunos en el camino, como hemos visto y la experiencia enseña, tienen pues que hacer un ejercicio de reflexión, como ya dije, un ejercicio de introspección y hacer el análisis de qué es lo que ha sucedido.
¿En qué mundo vivimos? Hay la sensación de que la crisis es eventual, la crisis no es la situación habitual de una empresa y una compañía. Sin embargo, y creo yo que lo hemos visto ya, o se ha visto a lo largo de este seminario, las crisis son tan habituales, las crisis son tan recurrentes, las crisis son tan frecuentes, que yo no diría que la crisis es una situación anómala, sino diría que justamente la crisis es una situación cercana a ser estructural, no es coyuntural, sino cercana a ser constitutiva de las relaciones sociales que hemos establecido con nuestro entorno. Muchísimas empresas lucran con las crisis, muchísimas empresas están acostumbradas a las crisis y en general nosotros hemos perdido capacidad de asombro o capacidad de novedad frente a las crisis, ya no nos llaman la atención. Entonces lo lógico es que estemos ciertamente habituados a la crisis, pero eso no quiere decir que las crisis sean menores, ni eso disculpa la existencia de la crisis. Lo que quiere decir es que las crisis, si seguimos con la siguiente línea, las crisis son la regla, no son la excepción. Entonces, es un momento, la crisis, yo sostengo siempre que la crisis es un buen momento para dejar de usar, no solamente usar la razón, sino comenzar a usar la imaginación y usar la creatividad. Porque muchas veces los manuales marcan pautas, pero como no existen manuales completos, como ya dije, y no contemplan todas las circunstancias que se pueden presentar, creo yo que las crisis son estupendas oportunidades, no solamente para seguir los procedimientos, sino también para muchas veces quebrarlos. Trato de decir que en momentos de crisis la imaginación y la creatividad puede ser mucho más importante que la inteligencia y la burocracia. Creo yo que las mejores crisis se han resuelto cuando los manuales han sido internalizados por las propias compañías, sus principios aprendidos intelectualmente, pero que también se ha echado mano de la creatividad y hasta de la insolencia o a veces de situaciones heterodoxas. Me gustaría detenerme, si seguimos por favor, en las tareas para la gestión de la crisis, porque esto nos va a poner en circunstancia a entender más claramente qué es lo que se debe hacer después de la crisis. Lo primero es, para enfrentar una crisis hay que estar preparados. Eso quiere decir que debemos establecer ciertos patrones de preparación interna, ciertos procedimientos habituales y ya internalizarlos para enfrentar las crisis. Lo primero es tener una preparación estructural para operar en una situación excepcional. Lo fundamental es tener una información actualizada y atingente respecto a las condiciones del entorno. No puede haber una empresa, una organización, una compañía que opere mirándose el ombligo. Las compañías deben tener ojos en todas las esquinas y tener sistemas de monitoreo permanente de información que los puede eventualmente afectar, no solamente para detectar las crisis, sino, y creo yo que es lo más importante, para detectar cuáles son las oportunidades. Eso es lo primero, sistema de información actualizados y muy muy finos. Lo segundo es sistemas de alerta o fusibles, que ya los mencioné, o sea, sistemas que se activen inmediatamente tan pronto haya información relevante para la gerencia, para la dirección, para la propia vida de la empresa. Lo siguiente es desarrollar competencias ejecutivas y caminos internos claros y adecuados para administrar una crisis. Las peores crisis, o las crisis son peores en compañías que tienen bajos niveles de organización. Cuando la densidad organizativa, la densidad de los procedimientos es muy bajo, las crisis pues hacen estragos. No quisiera mencionar empresas nacionales, pero la experiencia nos dice que las empresas, mientras más chichas son, con el perdón de la expresión, las crisis se ceban más fácilmente de ellas. No es lo mismo una empresa de 100 años, por algo tiene 100 años, que una empresa sumamente informal.
Lo siguiente es tener una apreciación correcta del papel de los medios de comunicación y cuáles son, y tener una coordinación efectiva y eficiente con ellos. Según, y coincido con Paul en su presentación, no hay que activar en un primer momento la comunicación a los medios de comunicación, porque puede suceder que aparezca el síndrome de la muerte por la mano propia, es decir, que la crisis alcance una dimensión mediática no porque los medios se enteraron por terceros, sino porque los medios se enteraron por los propios ejecutivos, con lo cual es, como se dice, dispararse en el pie o peor aún en la cabeza. Entonces, lo que quisiera rescatar de esta primera lámina, de este tramo, es que es fundamental la preparación interna. O sea, uno no puede comenzar a prepararse cuando la crisis ya estalló. Eso es absurdo. O sea, uno no puede aprender a ser bombero en medio de un incendio. Eso es fundamental y eso es clave y no debería ser fácilmente olvidado. Lo segundo a ser considerado es que las empresas deben tener en cuenta que las crisis van a venir. No sabemos el día, no sabemos la hora, sabemos que las crisis vienen. Crisis de distintas maneras y las crisis, como digo, son parte de la vida de la empresa. No son parte de la vida cotidiana, pero sí son parte de la vida de una organización. Entonces, lo que corresponde es generar un stock de confianza. ¿Por qué motivo? Porque esa es la cuenta sobre la cual se va a generar los gastos que generen la crisis. No es lo mismo una crisis de una compañía que tiene una altísima reputación en su entorno y que tiene un programa de responsabilidad social sumamente agresivo y que tiene contentos a sus empleados y que tiene a sus vecinos satisfechos y orgullosos de tenerla en el barrio, a una empresa que paga mal a su gente, trata mal a sus empleados, contamina, es poco transparente, es opaca en sus comunicaciones o en su enfoque empresarial. Es absolutamente diferente el tratamiento que tiene la opinión pública hacia las empresas que tienen un stock holgado de confianza a las empresas que tienen pues stocks débiles, raquíticos de confianza, y eso se traduce en confiabilidad. La credibilidad que la institución tenga depositada en la sociedad es fundamental, porque además es expresión de una identidad y es expresión de un estilo valórico, valores, y también de una preocupación permanente. Uno no puede pretender, como también ya se ha mencionado con seguridad, hacerse de relaciones con los medios de comunicación en medio de una crisis cuando antes nunca ha existido, cuando antes no ha tenido ningún tipo de comunicación, cuando antes, cuando ha sido requerido, no ha proporcionado información. O sea, uno no puede inventar la solución a una crisis en medio de la propia crisis. Lo siguiente es, y esto es importantísimo, las empresas paquidérmicas, esas empresas grandes, pesadas, que, como se dice, pesan 2 toneladas, son las empresas que más fácilmente son presas de las crisis. Por lo tanto, hay que tener capacidad de reacción inmediata y coordinada frente a las crisis apenas está detectada. Sin embargo, hay un elemento importante, y es que muchas veces quien se entera al último de la crisis es la propia empresa. Eso sucede, ¿no? Hay empresas que tienen una miopía, un astigmatismo constitutivo y no se dan cuenta, pues. En fin, la reacción inmediata coordinada es importantísima. Urge tener una capacidad de reacción que es clave para amagar, para bajarle la temperatura de la crisis apenas esta se produzca. No es lo mismo enfrentar una crisis apenas estallada que enfrentarla 1 hora, 1 día, 2 días, 3 días después, porque el daño ya está hecho. Al primer segundo basta un vaso de agua, como decimos, al minuto un carro de bomberos y a la hora una compañía entera de bomberos. Entonces es fundamental tener sistemas ágiles para accionar o reaccionar en caso de una crisis.
Lo siguiente es que nada de esto puede ser desarrollado si es que no hay una intelección, si es que no hay una inteligencia detrás de la acción. No es que se hacen las cosas por hacerse, sino que estas deben responder a una estrategia y una consistencia de carácter moral, por un lado, por otro lado de carácter corporativo y por otro lado de carácter organizacional. El esfuerzo debe estar enmarcado de una estrategia y un marco axiológico, un marco de valores. Y debe haber, por supuesto, una consistencia entre la estrategia, los mensajes, las acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las crisis llegan a agravarse porque el proceder de la empresa abre nuevos frentes de cuestionamiento. Entonces, muchas empresas activan sus sistemas de contención de crisis, pero en vez de usar agua usan pues algún detonante, usan gasolina, queroseno, y las crisis estallan. Y esto muchas veces sucede porque el vocero, la persona que está comandando el comité de crisis, hace pues un mal papel, no está preparado, no ha sido entrenado, no ha simulado situaciones como las cuales le toca enfrentar en ese momento. Entonces, la estrategia y la consistencia tiene que ir aparejada de la capacitación y del ejercicio para enfrentar la crisis. Ya se mencionó, me parece, es urgente, si seguimos por favor, urgente no perder de vista la importancia de una vocería única y de una disciplina. ¿Por qué motivo? Porque en una circunstancia de crisis, todos quieren ser voceros, aunque sea de manera informal. Recuerdo una crisis que se enfrentó hace poco en una compañía, y por supuesto el gerente era el encargado de dar las comunicaciones e informar a los públicos qué era lo que estaba sucediendo. Y una madre porque era una empresa vinculada al sector infantil, una madre llama preocupada, pide hablar con el gerente y por supuesto el gerente no está en ese momento, pide hablar con la persona encargada de comunicaciones, eso no sucede, y quien hace de vocera, porque comienza a comentar, es la telefonista. Entonces, eso quiere decir que no hay un orden, una disciplina, y no hay sobre todo una vocería única, no hay procedimientos. Y por supuesto, cuando no hay información, las personas, las audiencias toman la primera información que encuentran y la procesan como quieren. Y ya se habrán imaginado ustedes la situación que generó que la telefonista prestara su opinión, insight, desde adentro, quiero decir, a esta persona. Entonces, durante las crisis solo los voceros autorizados deben tener acercamiento con los medios y entregar información a la prensa. Esto es crucial. No solamente es estratégicamente correcto, sino los medios de comunicación lo aprecian. Aprecian tener canales claros de acceso a la información. ¿Por qué motivo? Porque la tendencia natural de las empresas o de las organizaciones o del ser humano, si ustedes quieren, es a ocultar la información, ocultar los hechos que son desagradables. Eso es natural. Es como tener pues no voy a usar ejemplos, sino me voy a ceñir a lo que se mencionó antes, es el yo oculto inconfesable, y la crisis es parte de ese set de experiencias, ese yo oculto inconfesable. Entonces, la transparencia, y con esto quiero hilvanar la transparencia con la capacidad para transmitir la información, es importantísima y normalmente es valorada, es premiada por los medios y por la opinión pública. Se deben definir las áreas de conducción correspondientes a cada vocero. Una crisis puede ser enfrentada por una sola persona, que es el jefe del comité de crisis, pero la información financiera puede ser pertinente que la dé, por ejemplo, el gerente financiero, la información administrativa o de personal, la persona encargada del área, etcétera. Entonces, hay una vocería única, pero también unificada. Eso quiere decir que debe estar concentrada en un set pequeño de personas. Sí, gracias. Luego empieza la batalla por interpretar, es decir, qué ha pasado, y empieza a operar el sistema de los medios. En el curso y después de una crisis, lo más importante está en la construcción y distribución de una interpretación de los hechos. Más que los hechos en sí, sabemos que es importantísimo tener una interpretación correcta de los hechos, porque esta interpretación correcta es la posición de la empresa acerca de la coyuntura que le ha tocado vivir. Y si es oportuna, lo que va a primar es la posición de la empresa y va a entrar como coda, como accesorio a las informaciones colaterales o de terceros, que pueden ser la competencia, autoridades, etc.
Esto permite iniciar un proceso de elaboración de lo ocurrido y fijar los sucesos en la memoria colectiva de la forma menos nociva posible para la marca o para la compañía. No solamente en la memoria colectiva externa, sino, y esto es lo más importante, en la memoria colectiva interna. Si es que hay un liderazgo claro en el enfoque, en el análisis, en la resolución de la crisis, los daños pues van a ser mucho menores. Ahora entramos a la fase postraumática, que es la fase complicada, o es la fase también complicada de las crisis. Lo primero es que normalmente en las fases postraumáticas hay una baja presencia de la empresa en el ojo público. Están con el ala rota, decía mi madre, cuando alguien ha cometido una fechoría, está de capa caída. Eso es bastante común. Pero lo que debe tratar de buscarse es el restablecimiento paulatino del equilibrio roto. Como veíamos, las crisis alteran el equilibrio y la normalidad debería ser, buscar la normalidad debería ser tratar de recomponer ese equilibrio perdido. Luego hay que, y esto es importantísimo, luchar por una interpretación de la crisis, es decir, tiene que ser internalizada, tiene que ser introyectada la experiencia para que pueda ser integrada de manera positiva en el entendimiento y por supuesto en la apreciación del hecho que ha sucedido. Y lo más importante es, y aquí insisto en que es probablemente finalizada la batalla y muertos los combatientes la parte más difícil, que es hacer la evaluación de aciertos y desaciertos perpetrados, digámoslo así, durante las crisis, para no por el ánimo de meter el dedo en la llaga y un ánimo morboso, sino porque debería permitir recolectar un set de aprendizajes para el futuro. Si seguimos. Winston Churchill decía: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Podríamos, parafraseando esto, decir que las empresas, las organizaciones que no conocen sus crisis, que no hacen este trabajo de disección de las crisis, están condenadas a repetirla. Y la disección, yo llamo la disección, es agarrar el cadáver, trozarlo en todas las partes posibles y entender qué es lo que funcionó mal, hacer la autopsia. Empezar la disección es un ejercicio dolorosísimo, pero es indispensable. Si no se hace, la misma crisis o una muy parecida va a aparecerse nuevamente. Los mecanismos que fallaron una vez van a fallarse otra vez, van a fallar nuevamente porque no han sido corregidos. Y los mismos errores van a ser cometidos nuevamente. Entonces, oye, guerra avisada no mata gente, o sea, ya eso es imperdonable, que no hay un proceso de aprendizaje luego de la crisis. Pasada la crisis es importantísimo extraer lecciones y prevenir su repetición o facilitar la gestión de otro episodio similar. Entonces hay que empezar como decía, la disección y la autopsia. Lo primero es realizar un balance descarnado de la situación a nivel interno, principalmente sobre la manera en que fueron aplicados los procedimientos establecidos o cómo no fueron aplicados. Es importantísimo tener este nivel de reflexión y por supuesto tiene que ser conducido por alguien de la alta dirección o en su defecto por un facilitador, que muchas veces puede ser un facilitador externo también. Si seguimos, en cuanto a nivel externo, hay que hacer un análisis de cuáles han sido todos los elementos que jugaron en contra para la generación de la crisis. Y hay que hacer un análisis para conocer la percepción de la prensa y los clientes y también la opinión que puedan tener los clientes o las audiencias externas a largo plazo. Aquí el trabajo tiene que plantearse en dos escenarios de manera simultánea. Por un lado son los públicos internos, propio personal, la propia organización hacia adentro, pero también los públicos externos. Es importantísimo elaborar un cuadro de fortalezas y debilidades de la estrategia comunicacional que ha funcionado o dejado de funcionar, evaluar el desempeño de las áreas involucradas en resolver la situación, qué pasó con cada cual. La crisis tiene que ser enfrentada como si fuera un gran ballet, una gran coreografía. Si todos bailan a un ritmo y están en sus posiciones en el momento adecuado, va a haber éxito en la coreografía. Si es que no, va a ser un desmadre absoluto. Y evidentemente
hay que tomar contacto con todas las personas que estuvieron involucradas en las crisis, autoridades, periodistas, otros, etcétera, y realizar reuniones independientes de debrief, de desmenuzamiento para entender no solamente qué es lo que sucedió en los ojos de los demás, sino para entender cuál es la percepción que ha habido acerca de las crisis. Y evidentemente esto tiene que ayudar estas reuniones independientes tienen que ser expresiones de agradecimiento por el tipo de cobertura que hayan generado, aunque nos hayan sacado la chochoca, como se dice, siempre hay que agradecerlo y dar por cerrado el caso de una manera adecuada. Hay muchísimas formas de hacerlo. Evidentemente también se necesita designar a una persona y un equipo que se encargue de hacer el seguimiento necesario que permita contener nuevas crisis. Y por supuesto, esto no debía haberlo puesto, pero el post-mortem sirve también para cortar algunas cabezas. Muchas de esas cabezas a veces son de los consultores que estuvieron participando en la crisis, así que no es un secreto que las consultoras y los consultores también se vuelven sujetos de crisis en las crisis en las cuales ellos participaron asistiendo. Simplemente para ir cerrando, porque ya me han pasado mi papelito, esta es la filosofía de la anticrisis, por lo menos según Quino, y es, ustedes saben, Felipito, ese personaje entrañable, dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Eso hacen muchísimas empresas después de la crisis. Ya no quiero saber nada, ya pasó, crisis, no, incluso, y eso yo lo puedo contar, y digamos que quede aquí nomás, hay empresas que tienen una cultura extrañísima y hay ciertas palabras que no se mencionan. Se mencionan, estamos hablando de este tono, y de pronto dicen el decano, el rector, o sea, o dicen la crisis, que te acuerdas, usan una manera totalmente elíptica para referirse a una crisis. O sea, ese es el primer síntoma, que esa crisis o ya es crónica o va a volver a repetirse cuando no hay un enfrentamiento de la propia crisis. Ese es lo que hace Felipito, o sea, simplemente evade la realidad y no la quiere ver. Sin embargo, aprovechando el lado humorístico de Quino, me gustaría plantearles una serie de viñetas, si podemos seguir. Esta es una historia en la cual Manolito le pide a Manolito, por favor, ¿puedes darle cuerda a mi ómnibus, Manolito? Entonces, vamos a la siguiente. Manolito, que se caracteriza por ser un tipo práctico y no muy hábil, le da cuerda hasta que ¡prac!, rompe el ómnibus. Y luego, si seguimos, viene pues la mirada absolutamente verosímil entre Guille y Manolito. ¡Ay! ¿Qué fue lo que sonó ese crack? Entonces, Manolito, que es hábil, es un tipo práctico, es un tipo con muchísima velocidad, le dice, uy, mira el trompito, Guille, mira el trompito, agarrando una de las piezas que ha salido disparada del bus. No, mire esto. Y en la siguiente vemos, Guille está absolutamente desconsolado y Manolito hace una reflexión que es, creo yo, el mensaje de esto de aquí. Le dice a Mafalda, si tu hermano no aprende a valorar las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas, va a sufrir mucho en este mundo, ¿no? Entonces, creo que las crisis nos deben dejar esta enseñanza, gracias a Joaquín Lavado Quino. Las crisis deben enseñarnos a desarrollar la capacidad de aprender o de obtener las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas. Las crisis implican una pérdida, pero hay pérdidas que son positivas y depende de la fortaleza y de la inteligencia de la organización para convertir estas crisis en oportunidades. Y con esto volvemos al ideograma chino, que puede ser un cuento chino, pero puede tener también algún sentido pensar que las crisis son una oportunidad que no hay que desaprovechar. Gracias. Agradecemos a Enrique Delgado por habernos permitido conocer que también se puede ver con humor la crisis. Y para él, gracias. Muchas gracias. Gracias.